palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos la confesión de fe que aparece en la pantalla. Confesión de fe, Mateo 16, 16. Vamos a confesar todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión tiene que ser nuestra confesión de siempre, ¿sí? Y vamos a saludar con los hermanos que están asistiendo en este lugar y los que están entregando el culto por YouTube. Vean los ojos, saludemos todos juntos. Seamos una persona de dar la felicidad. La felicidad, amén. Seamos una persona, ¿sí? Seamos un creyente de dar la felicidad, ¿sí? No la tristeza, no el enojo, sino que transmitamos la felicidad, amén. Esto es muy importante. Un cristiano, un hijo de Dios, siempre tenemos que ser una persona que transmitimos la alegría, la felicidad a las personas, amén. Hoy vamos a mirar, el título de hoy es Nosotros quienes estamos siendo juntamente edificados, ¿sí? Es en Efesios capítulo 2, versículo 19, 22 que acabamos de leer. El lunes nosotros, por el feriado largo de la cosecha coreana, ¿sí? Tuvimos un entrenamiento, ¿sí? Estuvimos compartiendo la palabra, hicimos un juego momentáneo, pero hicimos un juego, pasamos un lindo momentos y fuimos a comer en el almuerzo y también tuvimos una visita en Binsokchon, ¿sí? En la zona de la aldea de las casas antiguas de Corea. Justamente nosotros pasamos ese día, así hicimos una salida y pasamos un tiempo de estar juntos, porque generalmente aquí en Corea y los coreanos, mayoría de las personas en ese día, ¿qué es lo que hacen? Viajan a sus familiares, ¿sí? A los seres queridos que no pudieron ver por muchos tiempos, ¿sí? Viajan a sus familiares y ¿qué hacen? Los cristianos, bueno, los no creyentes ese día hacen adoraciones a sus antepasados, pero los cristianos aprovechan para transmitir el evangelio a los familiares que no creen todavía, ¿sí? Que no creen a Jesucristo. Por eso ustedes, aquí por eso en Corea, ese día es una muy buena oportunidad para transmitir el evangelio, ¿sí? Por eso, como le dije la semana pasada, ustedes también, no porque sea un feriado, sino para nosotros no es un feriado, ¿sí? Para los latinos no es un feriado, sino por eso no sea ese día, sino nosotros todos los días tenemos oportunidad de transmitir el evangelio a los familiares que si todavía no creen, ¿sí? A los amigos, a los seres queridos que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Tiene que ser una oportunidad para transmitir siempre, amén. Intentar, desafiar. Y una vez que nosotros declaramos la palabra, está en manos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que declarar, anunciar la palabra. Después, esa persona acepte o no, es el trabajo de Dios. Amén.
Los que están escogidos van a aceptar esa palabra. Lo que no, va a tener más tiempo, ¿sí? Tiempo de espera o algún momento esa persona va a aceptar. Por eso quiero que ustedes también, en todo tiempo, quiero que ustedes puedan transmitir este evangelio. Amén. No solo tener la salvación yo, no solo como hoy saludamos, no tener felicidad solamente yo, sino disfrutar y transmitir esta felicidad a otra persona. Amén. Por eso, espero ustedes también intenten esta semana una vez más, ¿sí? Si hay algunos amigos, amigas no creyentes o los familiares por medio de aplicación WhatsApp, ¿sí? Por video, por donde sean, quiero que ustedes intenten, hablen de Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio, si creemos, obtenemos la salvación. Amén. Porque donde se declara la palabra, ¿sí? En donde, qué lugar sea, los lugares donde se anuncia la palabra de Dios, se levanta la obra de Dios. Amén. Se levanta, se cumple esa palabra. Y se levanta, ¿qué más? Empieza a tener cambio en ese lugar, ¿sí? Parecía una persona imposible para transmitir el evangelio. Parecía que estaba muy duro, la puerta cerrada, pero cuando donde se declara la palabra, ese corazón duro se ablandan y se abre su corazón y aceptan a Jesucristo. Amén. Porque llega la luz de Cristo y derrumba toda la fuerza de oscuridades. Amén. Si nosotros denunciamos la palabra, por eso la palabra tiene el poder. Amén. A través de la palabra nosotros podemos vencer todas las cosas, no por nuestro pensamiento, sino a través de la palabra de Dios, nosotros podemos vencer todas las cosas de este mundo. Amén. Y en el horario exacto de Dios, esas personas que ustedes anunciaron la palabra, van a aceptar, van a creer a Jesucristo como su dueño, como su Salvador y como su dueño. Lo que debemos aferrar seguramente por la evangelización familiares o a sus amigos es la palabra Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Jesucristo, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y entonces ¿qué? Tú y tu casa serás salvos. Amén. Esto es la palabra de Dios. Si ustedes creen en el nombre del Señor Jesucristo, no solo ustedes van a salvar, todas las personas que crean en el nombre del Señor Jesucristo van a ser salvos. ¿Qué quiere decir ser salvos? Van a entrar en la vida eterna en el cielo. Amén. El título de la palabra de hoy es, ¿qué es? Nosotros quienes estamos siendo juntamente edificados, ¿sí? Nosotros estamos siendo edificados por Dios. Todos los días Dios nos edifica entre unos a otros por el evangelio. Especialmente en nuestro país, ustedes vean, en Corea hay muchas expresiones que usan nosotros, ¿sí? Nosotros, la palabra nosotros, ¿qué tiene? Tiene un concepto plural, ¿sí? Por eso tiene una expresión de una comunidad, ¿sí? Un grupo. Decir nosotros no es yo solo, está alguien más, ¿sí? Nosotros puede ser una comunidad, un grupo, ¿sí? Un club. Como esto es muy importante en la vida espiritual tener este concepto de nosotros, ¿sí? Nosotros. ¿Qué es? Tener nosotros, hacer una vida de fe juntos con nosotros juntos, ¿sí? En el culto en español. Por eso, al formalizar una comunidad entre nosotros todos juntos, ¿qué sucede? Este departamento del culto en español y la iglesia Yewon pueden ampliar el reino de Dios con más fuerzas. Amén. Porque juntos el poder es mucho más fuerte, ¿sí? Solo es algo lógico, ¿no? Ustedes no se traten de en concepto espiritual. Nosotros también, si queremos hacer algo solo, nos cuesta más, es más difícil, más complicado. Pero si al lado mío, con el mismo pensamiento, sí, con la misma idea,
si ayudan unos a otros, juntos, va a ser este trabajo más fácil. Amén. Por eso, si nosotros también, si estamos juntos, ¿sí? Esta comunidad, este departamento culto en español, si los creyentes están juntos para esta evangelización, podemos ampliar más fácil y podemos obtener más fuerzas. Amén. Por eso nosotros todos los domingos, ustedes vean, estamos mirando el libro de Efesios. Solo, bueno, la semana pasada vimos otro capítulo, pero en Efesios, si vemos en la teología sistemática, está explicando en este libro muy bien sobre la eclesiología, ¿sí? De la iglesia, ¿qué se debe hacer una iglesia? No aparece la palabra iglesia en este capítulo de Efesios, pero hay muchos contenidos que se trata, que se debe hacer una iglesia esencialmente, ¿sí? Esencialmente una iglesia, ¿qué función tiene que hacer? Una iglesia, ¿para qué existe? ¿Sí? ¿Por qué estamos los domingos reunidos aquí escuchando la palabra de Dios? En una palabra contiene el núcleo de la voluntad y el proyecto de Dios hacia la iglesia, ¿sí? Hacia el culto en español. La voluntad y el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? A través del culto en español, Dios, ¿qué desea que nosotros hagamos a través de este culto y a través de ustedes, los creyentes? Nos está expresando un concepto, no está expresando un concepto de edificio, ¿sí? Ustedes, no es cuando hablamos una iglesia, un culto en español, no estamos hablando un edificio, ¿sí? Como le digo siempre, la iglesia, esto es el edificio, ¿sí? La iglesia es cada uno en su corazón, amén. La iglesia está en cada uno en su corazón. Por eso, aquí no está hablando en un concepto del edificio, una iglesia, sino que nosotros somos el templo de Dios, amén. Somos la iglesia, somos el templo de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro vocabulario, tenemos que cuidar nuestras actitudes, porque nosotros llevamos el templo de Dios en nuestro corazón, amén. Hoy el pastor también habló así. Él estuvo viajando a Busan, que es su pueblo natal, y dice que estuvo viajando, se tomó un taxi y parecía que él tenía un collar de budista, y le dijo, ¿usted cree en budismo? Y le dice que no, este carro es de la empresa, así que no es mío. Y entonces el pastor transmitió el evangelio al taxista, ¿no? Como ustedes otro día, lunes, también dijeron, un pájaro tiene que estar en el aire volando, un agua, los peces en el agua. Como esto, el hombre tiene que estar dentro del Señor Jesucristo. Tiene que estar con Dios para estar más feliz. Amén. Le predicó eso, le pasó eso y él aceptó al Señor Jesucristo, ¿sí? Él aceptó al Señor Jesucristo y le dijo, bueno, pastor, yo soy un taxista, no tengo ni tiempo para dormir, así que ir a una iglesia, asistir a una iglesia, parece que es complicado. Le dijo, bueno, entonces el pastor, ¿qué le dijo? No importa, ser un cristiano, ¿sí? Ser hijo de Dios no es solo ir a la iglesia, sino hay que aceptar y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Lo importante es aceptar al Señor Jesucristo, verdaderamente, amén. Tiene que aceptar. No es que venimos a la iglesia, no es que nosotros cantemos, alabemos al Señor, no es todo, sino tenemos que aceptar al Señor Jesucristo verdaderamente con nuestro corazón, amén. Por eso nosotros somos una comunidad de pactos unidos con sangre de Jesucristo, ¿sí? Somos una comunidad que estamos unidos a través de la sangre de Jesucristo. Si vemos en el capítulo de hoy, el primer receptor del libro de Efesios, ¿quiénes son los creyentes de la iglesia Efesios? En esa época, la mayoría de los creyentes de la iglesia Efesios, ellos estaban viviendo totalmente en la cultura de la idolatría de Génesis capítulo 3, ¿sí? Centralizado en sí mismo, pero después de creer verdaderamente a Jesucristo, ellos se cambiaron por hijo de Dios. Amén. ¿Por qué sucedió esto? Como ya había hablado otro día,
ellos, al ser gentiles, no sabían la cultura espiritual, ¿sí? Al ser extranjero, iba a la iglesia, pero no sabía, no sabía bien quién era Jesucristo. Y entonces, al estar dentro de, al no saber la cultura espiritual de estar dentro de Cristo, no sabía qué significaba estar dentro de Cristo. Y entonces, por esta razón, aunque estaban en la comunidad de la iglesia, no podían entender correctamente el concepto de estar dentro de Cristo, ¿sí? No sabía qué quiere decir estar dentro en Cristo, dentro de Cristo. Por esta razón, apóstol Pablo continuamente está enseñando y hablando a los creyentes de la iglesia de Efeso que qué imágenes nosotros debemos tener y qué actitud debemos tener siendo un creyente. Y también está hablando y qué imagen tenemos que tener en una iglesia, ¿sí? Una iglesia, ¿qué imagen tiene que tener? Y los creyentes de una iglesia, ¿qué actitud? ¿Sí? ¿Qué imágenes nosotros, qué influencia debemos transmitir? Seguramente los nuevos creyentes o los que vinieron primera vez o los que creyeron primera vez, puede suceder algo diferente, ¿sí? Estar más, porque no pueden entender. Por eso, al ser primera vez de venir a la iglesia, pueden tener la imagen como los creyentes de la iglesia de Efeso, ¿sí? Viniendo a la iglesia, puede ser que no entienden por qué tenemos que ir a la iglesia, por qué decimos Jesucristo, qué quiere decir estar en Cristo, dentro de Cristo, ¿sí? Puede costarse, no solo en la iglesia, sino cuando vamos a aprender algo nuevo, al principio nos perdemos, ¿sí? Yo también, cuando vine a Corea, entré en teología, todas las clases, 10 materias que había, era todo en coreano. Y encima usaban palabras difíciles. No eran una palabra común de hablar, sino usaban palabras difíciles. Estaba sentado y era un caos, ¿sí? Estaba ahí 5 o 6 horas sentado, no entendían lo que decían los profesores. ¿Qué dice? Escuchaba, estaba en un seminario teológico, pero no entendía nada lo que hablaban los pastores, los profesores. Por eso es muy importante los creyentes que ya comenzaron una vida de fe más antes que los nuevos creyentes, ¿sí? Muy importante. Por eso nosotros, ¿quiénes estamos antes, sí? ¿Quiénes nosotros recibimos más antes que Jesucristo? Nosotros tenemos que explicarle, ayudarle, ¿sí? Para que ellos también puedan tener una fe y hacer una vida de fe verdaderamente dentro de Cristo. Amén. Como la palabra de hoy, tenemos que tener el concepto de que nosotros, quienes estamos siendo juntamente edificados, ¿sí? Juntamente, estar juntos, ser edificados juntos, no solo Andrés, wow, amén, escucha la palabra, no tiene que edificarse él solo, sino, ¿sí? Alguien que tenga más fe, alguien tenga menor fe, ¿sí? Alguien, los nuevos creyentes, quienes sea, todos juntos, nosotros tenemos que ser edificados delante de Dios, amén, juntos. Oro para todos los creyentes del culto en español que en cualquier situaciones y en ambiente podamos establecer y ayudar unos con otros y que seamos todos protagonistas de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 1 es conciencia de ser miembro de la familia de Dios, ¿sí? Conciencia de ser miembro de la familia de Dios. Leemos juntos Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. A través de la palabra de 2 semanas atrás, el apóstol Pablo, ¿qué nos habló? Habló que los gentiles y los judíos, quien sean, ¿sí? De qué raza, de qué país, de dónde sean, todo salimos de la relación de enemistad con Dios
y fuimos conciliados a través de la redención y la resurrección de Jesucristo en la cruz. Amén. Quienes sean, todas las personas quienes nosotros solamente aceptando al Señor Jesucristo, nosotros nos salimos de la enemistad de Dios, ¿sí? Y fuimos reconciliados a través del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Nos pasamos a una relación de reconciliación, ¿sí? Nos pasamos a una relación de reconciliación. Y también habló de esta bendición, de que a través del pago del Jesucristo en la cruz, somos salvos, somos totalmente salvos, ¿sí? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz, ya nosotros somos libres del pecado, de la maldición y de la muerte. Amén. Por esta razón, no importa nuestro pasado, ¿sí? No importa nuestros trasfondos, qué trasfondo tengamos, no importa qué vida venimos viviendo, no importa nuestro nacimiento, dónde nacimos, de quién somos, no importa, sino quién sea. Por esta razón, nosotros todos somos hijos de Dios y con esa razón tenemos que formalizar una comunidad de paz. Amén. No importa que sea brasilero, peruano, coreano, argentino, chileno, quien sea, hondureños, somos todos hijos de Dios, ¿sí? Somos todos hermanos a través del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que formalizar una comunidad de paz, ¿sí? Una comunidad de paz. Y entonces hoy está hablando a través del capítulo cómo debemos vivir y qué identidad tenemos que tener nosotros, quienes estamos dentro de una comunidad de paz, ¿sí? Si nosotros somos una comunidad de paz, y entonces cómo debemos vivir y qué identidad tenemos que tener en esta vida, ¿sí? Dice en el versículo 19 así, que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir? Está hablando que somos miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros, somos familia. Está hablando que somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos, de los santos. Si vemos en Filipenses 3:20, dice así, ahí dice, vamos a leer todos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Somos miembros de la familia de Dios. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. No somos coreanos, no somos argentinos, no somos brasileños, no somos peruanos, no somos ecuatorianos, no somos chilenos, sino nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos. Amén. Tenemos el pasaporte del reino de los cielos. Amén. Ya con esto no es una alegría, ¿sí? No tienen más felicidad en esta vida. Por eso somos una existencia, ¿qué quiere decir? Tener el pasaporte del reino de Dios. Quiere decir que nosotros somos totalmente garantizados la vida eterna. Amén. La vida eterna. Nosotros vamos a vivir eternamente en el reino de Dios. Y también la palabra miembro de la familia de Dios quiere decir que somos una familia espiritual. Amén. Una familia espiritual. No tenemos mismo padre, no tenemos mismo madre, pero somos un miembro de la familia de Dios. Esto quiere decir que somos una familia espiritual. Por esta razón todos nosotros decimos Señor Padre. Amén. Nosotros cuando oramos decimos Padre, Señor, ¿sí? Todos decimos Señor. No dice hermana, ¿sí? No dice hermano, tío, sino Dios es nuestro Padre. Amén. Porque nosotros compartimos la sangre de Jesucristo. Amén. Y también una familia quiere decir que somos de la misma sangre, ¿sí? De la misma sangre. Como le dije, compartimos la misma sangre de Jesucristo. Nosotros ya somos una familia. Amén. Somos una familia.
somos totalmente un cuerpo dentro del Señor Jesús. Amén. Somos un cuerpo, un cuerpo. En verdad, apóstol Pablo hizo su ministerio sabiendo esta verdad, ¿sí? Apóstol Pablo, ¿cómo no tuvo miedo, temor por la evangelización? Él fue en todo lado con el poder, con la fuerza. ¿Por qué? Él sabía esta verdad, que él era miembro, ¿sí? Miembro de la familia de Dios. Él sabía que pertenecía, ¿sí?, a Dios. Por eso él pudo ir a evangelizar hasta Roma, ¿sí? Hasta todos los lugares, dando su vida, ¿sí? Pudo transmitir el evangelio. Nosotros, si pensamos, ustedes piensen, si nosotros pensamos en la liberación de los esclavos, ¿qué podemos pensar? Lo primero que nosotros podemos pensar es el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, ¿sí? Él es el que soltó a todos los esclavos de prisioneros de la guerra, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber, la persona que trabajó para la liberación más antes que Abraham Lincoln es el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, como ya saben, el apóstol Pablo, con sus colaboradores del capítulo Romano 16, ¿sí? En capítulo Romano 16 salen todos sus colaboradores que ayudó junto con él por el evangelismo, ¿sí? Toda esa persona, si nosotros vemos los nombres de esas personas y la lista de esas personas, hay muchas personas que ya nacieron y de natales ya eran esclavos. Pero vean los nombres de los esclavos que están anotados en el libro Romano capítulo 16, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pablo no lo vio a ellos, a sus colaboradores como esclavos. En ese momento, ¿sí? Ser un esclavo no era un hombre, es peor que un animal era, ¿sí? Ellos no tenían su identidad, ¿sí? No podían hablar, era peor que un animal. Pero Pablo, rompiendo esa cultura de ese momento, él utilizó como su compañero por el evangelismo a los esclavos, muchos esclavos, ¿sí? Especialmente en ese momento, esa identidad era muy importante, una identidad era muy importante, depende de dónde sea, tenía beneficios, tenía muchos favores, si no, no lo trataban ni siquiera como una persona, ¿sí? Y imagínate, o sea, Pablo no importó de dónde es, para la obra de Dios, es todo juntos miembros de la familia de Dios, amén. Como esto, la conciencia de ser miembro de la familia de Dios es una plataforma muy importante para levantar el movimiento del evangelismo. Amén. Es una plataforma. Tener siempre una conciencia de ser miembro de la familia de Dios. ¿Sí? Nosotros todos somos una familia de miembros de Dios. No miembro de Satanás, sino miembro de Dios. Y entonces esto hace una plataforma. Nosotros en el culto en español también, muchos de los creyentes, ¿cómo vienen a este lugar? Entre ustedes, ¿sí? Comunican entre ustedes, invitan entre ustedes y vienen a este lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una familia. Eso es una plataforma, ¿sí? Al sentir como una familia mío, una persona que creyeron antes a Jesucristo dice, no, yo solo voy a obtener la salvación, sino voy a transmitir a mis seres queridos, para que ellos también puedan tener la salvación, ¿sí? Entonces transmite. Por eso le decimos que tener esta conciencia de ser miembro de la familia de Dios es una gran plataforma, ¿sí? Ustedes siempre cuando vean a las personas, piensen que es mi hermano, mi hermana, ¿sí? Piensen que es mi familia. Si estamos dentro de Cristo Jesús, somos todo nueva criatura. Amén. Todo nueva criatura. Por esta razón, al tener la conciencia de ser miembro de la familia de Dios, en esa época la iglesia primitiva también pudo transmitir buena influencia espiritual del Evangelio. Amén. Teniendo esta conciencia, ustedes
cuando quieren tener éxito, no solo en la iglesia, si ustedes a un trabajo, a una escuela, ¿sí? Donde sea, ustedes vean a las personas como un miembro, ¿sí? De los hermanos de Dios. Y entonces los compañeros lo reconocen, ajá, esa persona es diferente, ¿sí? Eres muy bueno, no me quiere usar de ninguna forma, sino me quiere ayudar verdaderamente, ¿sí? Viviendo con esta conciencia de ser hermano en Cristo, ustedes todo es objetivos para transmitir el Evangelio, amén. Pero en cambio, yo digo, soy un cristiano, voy todos los domingos a la iglesia y después a un no creyente, frente a un creyente, hago peor cosas que un no creyente. Entonces, después, un día cuando inviten, ¿el qué va a decir? Sí, vamos a la iglesia, dice, sí, anda tú solo, mira qué bien que estás. ¿Sí? Es peor, damos mala influencia. Por eso, siempre teniendo esta conciencia, nosotros tenemos que transmitir el Evangelio. Amén. Si en este momento alguno de los creyentes de quienes están sentados aquí o los que están mirando por YouTube, si hay alguna persona que está resentido con alguien o están peleados con alguien, entonces a través de la palabra de hoy quiero que tengan la restauración. Amén. Restauren a través de la palabra. Piensen que somos miembros de la familia, ¿sí? Somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos. Entre hermanos podemos discutir, ¿sí? No es que no se peleen, podemos discutir, pero tenemos que reconciliar rápidamente. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, teniendo esta conciencia de quienes somos miembros de la familia de Dios, abrazar unos con otros y que tengamos crecimiento espiritual, no solo, sino juntos, y que podamos establecer como protagonistas de la ampliación del reino de Dios. Amén. Punto 2 es conciencia de ser templo de Dios. Conciencia de ser templo de Dios. Vamos a leer Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. El apóstol Pablo, después de decir sobre la conciencia de que nosotros somos miembros de la familia espiritual dentro de Jesucristo, después nos sigue hablando que tenemos que tener conciencia de templo de Dios. Amén. Conciencia de templo de Dios. Después de la conciencia de ser miembro de Dios, tenemos que tener la conciencia de ser templo de Dios. En verdad, ustedes vean, la palabra templo muestra, ¿qué muestra? Esto, decir la palabra templo, muestra la identidad del pueblo judío, ¿sí? Porque todos los judíos siempre se movilizaban en el centro del templo, ¿sí? Ahora también, donde vayan los judíos, cuando están rodeados los judíos y en el medio van a ver que hay un templo judío, ¿sí? Ellos siempre, desde antes, ellos se movilizan siempre con el centro del templo. Por eso es una expresión que define la vida del pueblo de Israel. Si ellos dependen del templo o no, ellos vivían o morían. ¿Por qué? Ellos siempre vivían con el centro del templo, ¿sí? Siempre templo. Pero, ¿por qué Israel ahora está así? Pero lamentablemente los judíos siempre veían el templo en concepto de un edificio, ¿sí? Como le dije al principio, el templo es en mi corazón, en nuestro corazón está el templo de Dios. Amén. Pero judíos vivían con el centro del templo, pero ese templo lo veía como un edificio, ¿sí? Por esta razón, cuando el templo judío, cuando fue derrumbado en el templo de Jerusalén, quedaron todos sorprendidos, ¿sí? Todo en mala estación. Era un golpe muy fuerte, profundo para ellos, y no pudieron hacer nada. Pero si vemos en el capítulo de hoy,
la conciencia del templo que debemos tener, ¿qué es? Es disfrutar la presencia de Dios 24 horas. Amén. Nosotros somos templo de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Disfrutar las 24 horas la presencia de Dios. Que Dios está junto con nosotros en donde vayamos, ¿sí? Que Dios nos protege en todos los lugares. Dios nos hace, nos guía todo el camino. Amén. Dios nos protege en medio de los Satanás. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16 dice así, vamos a leer todos juntos. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Amén. Mora en ustedes. Amén. El Espíritu de Dios está junto con ustedes quienes aceptaron al Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 6, 16 también dice así, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Dios está vivo en nuestro corazón. Nosotros somos el templo. Está el templo en nuestro corazón y está vivo Dios. Amén. No es que está muerto. No es cuando aparece cuando Él quiere, sino permanece 24 horas. Y solamente nosotros, quienes somos el templo de Dios, tenemos que disfrutar. Pero muchos creyentes, teniendo el templo de Dios, Dios está siempre con nosotros, pero no lo utilizamos, no disfrutamos, no usamos ese poder de Dios. En una palabra está hablando que nosotros debemos vivir como una existencia del templo de Dios. Amén. Siempre cuidar nuestro vocabulario, nuestras actitudes, ¿sí? Abrazar, ayudar, ¿sí? Pensando que nosotros somos un templo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, a través del capítulo de hoy, enfatiza de que la plataforma de una vida de la existencia del templo es la palabra de Dios, cuál es la Biblia. Amén. Entonces nosotros, para vivir como una existencia del templo de Dios, tenemos que ver la palabra, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que leer la Biblia. Amén. Tenemos que saber la palabra, escuchar el Evangelio. Por eso ya leímos en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí donde dice, ¿qué dice? Aquí donde dice el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué quiere decir? Señala la palabra de Dios, ¿sí? Señala la palabra de Dios que está escrito con la inspiración del Espíritu Santo de los apóstoles y de los profetas, ¿sí? La palabra fue escrita e inspirada a través de la palabra de Dios, ¿sí? Utilizó apóstol y a los profetas. Solamente la palabra de Dios es la plataforma de nuestras vidas, quien somos del templo de Dios. Amén. Solamente la palabra de Dios es nuestra plataforma. Nosotros, por eso es muy importante vivir con la palabra, ¿sí? Siempre orar en la palabra. Ustedes, cuando tienen que decidir algo importante, oren al Señor, ¿sí? Oren al Señor. Especialmente en apóstol Pablo está hablando el núcleo de la palabra de Jesucristo. Vamos a ver, dice en versículo 20, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir siendo principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo? Apóstol Pablo está explicando con la arquitectura de esa época, ¿sí? En esa época, cuando construían un edificio, lo más importante era la principal piedra del ángulo, ¿sí? Siempre lo ponía base la piedra del ángulo. No solo era importante porque sea principal piedra del ángulo, sino con el centro de la piedra del ángulo encima otra piedra, ¿sí? Arrancaba así una pared. Por eso era impensable una construcción sin piedra de ángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está hablando esta palabra a través del versículo? En una palabra, una vida de fe sin Cristo no hay ningún significado y se derrumba totalmente, ¿sí? Sino la palabra de Dios es la piedra ángulo, ¿sí? Si no existe esa piedra del ángulo, se derrumba, aunque tengamos éxito, aunque tengamos fama, aunque tengamos dinero, ¿sí? Aunque tengamos salud, todas las cosas, pero si no hay Jesucristo, es todo en vano.
Es lo mismo que no estamos edificando un edificio sin piedra del ángulo, ¿sí? Por eso Jesucristo, la palabra, es muy importante. ¿Por qué entonces nosotros enfatizamos tanto solo Jesucristo? ¿Por qué el pastor siempre dice solo Jesucristo? Cuando nosotros sacamos foto también, solo Cristo. ¿Por qué Cristo tantas veces? Aquí está la razón, aquí está la razón. Como le dije, si nosotros no tenemos Cristo, ¿sí? Si no creemos en Jesucristo, nuestra vida no es nada. Se derrumba. Aunque tengamos muchas cosas, en un momento Dios nos lleva todas las cosas. Nosotros tenemos que saber que somos el templo de Dios, edificados y unidos con el centro de Jesucristo. Amén. Nosotros vivimos por el Jesucristo. Nosotros, ¿sí?, oramos por el Jesucristo. Nosotros venimos a la iglesia, alabamos por Jesucristo. Amén. Estamos unidos para la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Y también, vea, esta palabra hay dos importantes enseñanzas espirituales, ¿sí? Primero, ¿cuál es? No hay ninguna persona que no sea importante en esta vida. Amén. Imagínense, ustedes construyendo un edificio, si sale una piedra, solo una piedra, ¿qué pasa? Se derrumba totalmente, ¿sí? Como este culto en español. Ah, Pastor Pablo, estos días el culto en español está creciendo, así que, total, yo no vengo, ni se va a dar cuenta. Sí, me doy cuenta, señores. Como ustedes son todo importante por este departamento, ¿sí? Si ustedes falta uno, este culto en español se derrumba. Amén. Por eso cada persona de ustedes es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque somos un grupo, somos una comunidad para hacer juntos la evangelización de las 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Por eso sé que están cansados, ¿sí? Sé que estamos en septiembre, bueno, pero un poquito más del esfuerzo, ¿sí? Los coreanos también, los trabajadores coreanos también, los colaboradores, un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Por eso otro día el lunes, ¿cuál era el título? Una vez más, ¿sí? Una vez más vengamos a la iglesia, una vez más escuchemos la palabra, una vez más desafiamos para el evangelismo, una vez más trabajemos para la obra de Dios. Amén. Una vez más. No fin, sino una vez más. Una vez más juguemos al fútbol, una vez más comamos algo rico, una vez más salgamos a pasear. Porque somos un grupo, un miembro, ¿sí?, de Cristo. Amén. Somos el templo de Dios. Y el segundo razón, ¿cuál es? Segunda razón es que todos nosotros somos una existencia insegura, ¿sí? Ningún hombre en este mundo sea una persona perfecta y segura. Si esa persona es perfecta y segura, ¿para qué van a necesitar a Cristo? ¿Para qué necesitan a Dios? Pero ningún hombre es ni perfecto ni es seguro. ¿Por qué? Porque si nosotros expresamos teológicamente, nosotros estamos en un proceso de santificación. Nosotros no somos santos, no se confundan. Todo el hombre, ¿quiénes son los pecadores del capítulo Génesis 3? Nadie somos santos, somos pecadores. Por eso, como le dije, tenemos pecado original. Aunque no hayamos cometido, ya nacemos con el pecado, por el Adán. Pero a través de Jesucristo nosotros no fuimos santos, sino fuimos santificados. Amén. Estamos santificados. Por eso no somos perfectos. Por eso, aunque haya aceptado al Señor Jesucristo, podemos tener errores, equivocaciones. Pero, que le dije, la diferencia es que nosotros arrepentimos rápidamente. Pero los que no conocen al Señor Jesucristo no sabe qué es el pecado y comete el mismo error. Y ese error es más grande, y después va hasta el asesinato, ¿sí?, hasta un robo. Pero un cristiano nos arrepentimos. Por eso, si nosotros hablamos en una palabra más fácil, es que yo ya le dije muchas veces, antes de establecer delante de Jesucristo, todos estamos en construcción. Amén. Fernando está en construcción, ¿sí?
no está edificado perfectamente. Hilda tampoco, yo tampoco. Todos nosotros quienes están aquí estamos siendo edificados por Dios. Pero ya no terminó el edificio, sino siempre estamos en construcción. Va edificando de a poco, a veces se cae un ladrillo y entonces Dios otra vez se lo coloca. Está construyendo, ¿sí? Está arreglando. Y estamos en ese proceso todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos de este mundo, ¿sí? Toda nuestra vida estamos siendo en construcción. Por eso siempre tenemos que cambiar por el Evangelio nuestro pensamiento, ¿sí? Ustedes no digan, bueno, yo hablo esto, pero yo soy uno de los protagonistas que hablo mucho esta palabra. ¿Cómo puede ser una anciana? ¿Sí? ¿Cómo puede ser un pastor que hable mala palabra? ¿Cómo puede ser un pastor que se enoje? Sí, pastor, anciana, diácono, quien sea, quien todos los cargos de esta iglesia, todos pueden equivocarse, ¿sí? Por eso ustedes no vean las personas. Cuando viene la iglesia, no me vean ni a mí, sino vean solamente a Dios, a Jesucristo. A ver, yo soy un instrumento de Dios, ¿sí? Dios habla, esto no es mi palabra. Dios, a través de mí, quiere transmitir la palabra a ustedes, amén. Por eso, no vean a mí, sino vean solamente al Señor Jesucristo, amén. Al Señor Jesucristo. A ver, hoy, ¿qué palabra me dará como la respuesta? Señor, tengo muchas dudas, tengo preocupaciones, tengo decisiones. Hoy voy a ir al culto. ¿Qué palabra, qué respuesta me dará Dios a través de la palabra del pastor Pablo? ¿Sí? Tiene que venir deseando, deseando. Por eso el apóstol Pablo está enfatizando en Efesios 2:22. Vamos a leer todos juntos. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Amén. Todo el interés de Dios hacia nosotros está basado que nosotros vivamos como una existencia del templo de Dios, ¿sí? Por esta razón nosotros juntos tenemos que edificarnos unidos y juntos, amén, nosotros haciendo una vida de fe. Si estamos cansados, si no tenemos crecimiento espiritual, es porque estamos perdiendo la esencia espiritual, ¿sí? Estamos perdiendo la espiritual, estamos cansados, frustrados. ¿Qué es la esencia espiritual? Es la palabra de Dios. No es mi centro, ¿sí? No es vivir mi centro, sino tenemos que hacer todas las cosas según la palabra de Dios. Amén. Según la palabra de Dios. Tenemos que estar grabado, enraizado, naturalizado por tres solo. Tres solo. ¿Cuál es tres solo? Digan conmigo, solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Al estar así, aunque no queramos crecer espiritualmente, ¿sí? Aunque no queramos tener la riqueza, aunque no queramos tener la salud, al estar en estos tres solo, automáticamente vamos a tener crecimiento espiritual y todo lo que necesitemos. Amén. Vamos a transmitir la influencia espiritual a través de nosotros que salvan la vida, ¿sí? Ustedes son los que van a transmitir para salvar a ellos. Si no van ustedes, ellos nunca van a poder escuchar y van a morir así como están, ¿sí? Ustedes tienen que ir. Por eso ustedes son llamados en este lugar, en el culto en español. Amén. Por eso yo siempre agradezco a ustedes y también los que están asistiendo al culto por YouTube, en Perú, ¿sí? En Honduras, también en República Dominicana, ¿sí? Agradezco porque esto es un esfuerzo, ¿sí? Pero ellos, ¿por qué asisten? Porque ellos saben que ellos son miembros de la familia de Dios. Amén. Por eso aquí también viene de Ichon, de Sangdodong, de Yonsede, de muchos lugares y encima se complica venir en transporte públicos, pero eso lo ve Dios. Amén. Esa bendición lo da Dios. Ah, mira, Andrés se esfuerza desde 7 de la mañana para llegar aquí a las 12 desde Ichon, ¿sí? Y Fernando también viene caminando, hace un paseo.
Fernando aprovecha muy bien Corea, ¿sí? A la mañana camina, el domingo siente esa tranquilidad de Corea, me dice, ¿sí? Porque un domingo a la mañana es silencioso Corea. Y entonces disfruta caminando. También Eduardo trabaja hasta el viernes, ¿sí? Y vienen aquí, todo. Andy también, ¿sí? Viene de lejos caminando, ¿sí? Alberto también viene a tocar la guitarra de Ansan. O sea, todo lo que están aquí, venimos aquí. ¿Por qué venimos? ¿Por qué? Para ser edificados juntos. Amén. Y cuando estamos juntos, que le dije, tiene más poder para el evangelismo. Amén. No solo, sino juntos. Y también ustedes sepan, la bendición es mucho más grande y la gracia es mucho más grande al estar juntos. Amén. Último momento, estamos viviendo último momento, ¿sí? Y Satanás, ¿qué es lo que intenta hacer? Dispersar a todos. No quiere que se junten. Quiere que se separen todos. No quieren que vengan a la iglesia, ¿sí? Quieren que estén entregando acostado al culto por imagen, ¿sí? Comiendo, almorzando, vamos a entregar el culto. No. Cuando vamos delante de Dios, ¿sí? Tenemos que ir sinceramente, sí, de esperar la palabra de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, en la comunidad del culto en español, seamos una comunidad del evangelio, juntamente edificados, y que todos seamos protagonistas de salvar las vidas espiritualmente y transmitir a las 26 naciones. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir una vez más en este lugar su palabra. Señor, gracias por hacernos venir desde lejos y también los que están asistiendo al culto por YouTube. Señor, háganos tener la conciencia de que somos miembros de la familia de Dios, abrazando uno a otros y que podamos formalizar crecimiento espiritual juntos y establecer como protagonistas de la ampliación del reino de Dios. Señor, también que nosotros estemos en Cristo Jesús y formalicemos una comunidad del Evangelio que edificamos juntos. Señor, también háganos ser una comunidad de salvar las vidas en toda nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.